¿Cuáles fueron esos retos? ¿Cuáles fueron esas cosas que viviste y que tus clientes vivieron y que pudiste solucionar a través de Latir? Cuéntanos también qué es Latir, por favor. Bueno, pues es que Latir es como es el símbolo que evidentemente muchos empresarios y muchas personas en el mundo tuvieron a partir de la pandemia, porque significó el cierre de un ciclo de una compañía que unos socios decidieron retirarse por razones de la pandemia en el mundo, por razones de riesgos, y terminamos convirtiéndola en eso, una compañía que se llamaba Sístole, empezamos a llamarla Latir, y ese latir tenía que ver con ese sentido de volver a latir, pero latir muchísimo más fuerte, como en contra de todo, ¿no? Porque iba en contra de la corriente. Era una categoría que debería sentarse, hibernar, esperar a que se volvieran a abrir, por ejemplo, los eventos, que era una gran parte de la facturación y de la rentabilidad de este negocio venía de los eventos. Y el día que se cerraron las puertas en marzo del año pasado, pues lo primero que cerraron fueron las puertas de cualquier evento, cualquier posibilidad de evento, cualquier sitio público. En la medida que se fueron abriendo los sitios públicos, los eventos todavía no se habían abierto. Entonces, latir significa eso, significa como ese resurgir, como ese sentido de el movimiento del corazón en todo su esplendor, porque implica que el corazón debe latir como con ritmo. Hicimos un rediseño del negocio y lo que fue un gran problema se convirtió en la gran oportunidad, y hoy en día estamos celebrando el cierre del 2021 con muchas cosas muy importantes, más allá que un negocio rentable exclusivamente, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que recuperamos la posibilidad de dar empleo, recuperamos la posibilidad de que más de 30 guerreros que iniciaron y que creyeron en esto y dijeron, nosotros nos quedamos con usted, Ricardo, se convirtieran ya en más de 70, pero seguramente en más de 500 personas o 600 personas que contratamos durante el año. Un modelo de negocio con menos grasa, que va más en contra de los modelos de la publicidad tradicional, que tantos costos tiene para los clientes, que le cobra tanto a los clientes por un lado y por el otro, tratando de ser lo más eficiente en los costos y en el dinero de los clientes. Entonces, en un modelo mucho más creativo, en un modelo muchísimo más innovador, mucho más integrado, que no tenga intermediaciones ni en la creatividad, ni en la innovación, ni en los costos, ni en la velocidad. Entonces, de eso se trata de latir mucho más suave, mucho más rápido, volando mucho más, eso se trata. Ricardo, ¿en qué momento te diste cuenta que debías de reinventarte? O sea, seguramente esta transición que tuviste fue para reinventarte o ya lo venías pensando con Sístole. No, nosotros sabíamos que venía la pandemia, nosotros ya estábamos planeando reinventarnos. A nosotros nos pasó lo mismo que a mucha gente que ni siquiera lo ha aceptado. Nos tocó reinventarnos. Hablábamos mucha carreta. Nos creíamos una gran compañía de la innovación, una compañía que todo el tiempo estaba pensando en su mejoramiento continuo, pero la verdad es que nos tocó reinventarnos a la fuerza. Y a la fuerza es porque estábamos en el mundo de las comunicaciones, en el mundo donde las tecnologías que ya estaban ahí, ya el método estaba ahí. Nosotros creíamos que ya lo habíamos hecho, pero en realidad la pandemia nos obligó a reinventarnos, y el primer ejercicio que nos obligó es a pensar qué era lo que nosotros creíamos y queríamos de ese mundo de las comunicaciones y de la publicidad. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de las cosas no creíamos, pero en las que creíamos seguimos apostando. Dijimos, vamos a apostar por esto, vamos a apostar por traer una solución a un mercado que necesita un poquito más de transparencia, mucho más de agilidad, de menos presentaciones PowerPoint rimbombantes y muchísimo más trabajo en la transacción final del cliente. Y esa fue la gran reinvención que hicimos. Entonces hicimos un rediseño del negocio primero. Segundo, obviamente, hicimos todo lo posible por quedarnos con todo el mejor equipo. Una compañía que esté mucho más inspirada en el movimiento sostenible, pero sobre todo en el movimiento de conciencia. ¿Okay? En Colombia el gobierno decidió que grupos importantes de compañías deberían convertirse en compañías que son big, o sea, compañías que tienen un modelo mucho más consciente con
con la gente igualitario, mucho más claro y consciente con nuestro planeta, o sea, que tengamos planeta por siempre y evidentemente que socialmente seamos un negocio que corresponde a la sociedad real de nuestro país, o sea, que haya mucho más equidad. Y nosotros lo que hicimos fue rediseñar el negocio para que esa equidad y esa diversidad empiece a funcionar para que se convierta en un modelo de innovación, porque sin diversidad es muy difícil innovar. Entonces, lo primero que hicimos fue, ¿cómo hacemos para compartir esto con todos? O que todos nos sintamos lo más dueños posible. Y bueno, lo estamos logrando este año. Entonces, eso para nosotros es tremendamente importante. ¿Cuántos años llevas en el mercadeo? ¿Cuántos años llevas en el mercadeo y cómo hiciste o cómo has hecho para seleccionar tu equipo? ¿Cómo lo hiciste antes? ¿Cómo lo haces ahora? ¿Y cómo puedes trabajar todo el tema de creatividad versus ejecución, que es tan difícil? Mira, el tiempo que yo llevo en esto al final es toda mi vida profesional. O sea, yo trabajé muchísimos años en compañías nacionales y multinacionales y desde el primer momento que empecé, porque yo estudiaba mi carrera en la noche y trabajaba de día, era mercaderista, después supervisor de mercaderistas en los supermercados, que en ese momento era el canal más importante. O sea, cuando yo empecé, los supermercados y las tiendas eran en donde tú podías conseguir cualquier posibilidad de vender cualquier producto. De manera que era casi que como un community manager enfrente de la góndola, haciendo que la gente comprara mi gelatina y no la gelatina de la competencia. Y eso me enseñó mucho. Entonces, el marketing lo tengo desde siempre. Lo que pasa es que cuando estuve después de ser el director general de L'Oréal, mi último trabajo en Colombia terminé emprendiendo por pura casualidad. Terminé montando esta compañía Sístole, que se convirtió en los primeros años ya en la compañía más importante de la región de marketing no tradicional o de BTL, como llamaban, y lo fuimos convirtiendo en una compañía de marketing experiencial que ya han pasado 17 años y ahorita estamos teniendo la primera gran renovación de la compañía. Cambiamos el nombre a Latir. Y el tiempo que llevamos es 1 año y medio muy felices, con mucho, digamos que no susto, porque yo nunca tuve susto, pero sí estaba un poco resentido porque había perdido mis socios, porque no estaban ahí ya, porque decidieron irse en el momento en el que vino la gran pandemia. Pues es que nadie estaba preparado para la gran pandemia y esa gran pandemia fue para nosotros nuestra gran oportunidad de reinvención y nos estamos convirtiendo en un grupo de comunicaciones completamente integrado, con un modelo muchísimo más enfocado en las transacciones y en el resultado final que en las nubes y en la espuma que hay tanto en este mundo de la publicidad. ¿Cómo es esto de comenzar a emprender por casualidad y al final decir como mierda, ya estoy en medio de un emprendimiento? ¿Cómo hago yo para organizar todo lo desorganizado que fui al principio? Porque muy seguramente como cuando entras a un emprendimiento por casualidad, comienzas con desórdenes, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que organizarte, que tienes que tener un equipo, que tienes que evolucionar y verdaderamente convertirte en algo sostenible? Mira, siempre mi modelo de organización siempre ha estado, yo no soy una persona organizada y mi bienestar mayor es trabajar con mucho método y con gente mucho más organizada que me complemente. Y de esa manera yo puedo innovar con mucho más foco. Es una persona muy buena para los números, pero mi foco está en la innovación. Puedo entender perfectamente un número, entiendo cómo manejar el barco desde un número, pero yo lo manejo desde la innovación, complementándome con gente que tiene ese valor. ¿Por qué por casualidad? Porque cuando yo termino saliendo de mi último trabajo, después de 21 años trabajando en compañías, salí como por una casualidad y me di un pequeño descanso y terminé emprendiendo esta compañía porque me llamó el que fue durante 17 años mi socio en la compañía. Dijo, nosotros queremos montar una gran compañía de BTL en el grupo. Y yo dije, me parece espectacular, y al final ahí estaba consiguiendo las dos cosas. Uno, era que seguía siendo corporativo porque era parte de una corporación, pero yo era socio y dueño de la mitad de la compañía. Entonces eso fue muy interesante. Entonces estaba casi que emprendiendo por casualidad. Yo no soñaba con esto. Yo era feliz trabajando para las compañías. Claro, después de varios años, especialmente cuando fui
fui nombrado en la red de Endeavor como uno de los emprendedores de Endeavor del mundo. Ahí entendí que yo había sido emprendedor toda mi vida. Siempre estuve en todas las compañías nacionales y multinacionales, siempre estuve en las categorías problema, en las categorías en donde intentaba que nos lanzáramos a mercados que no existían, de manera que yo saqué siempre ese emprendedor que yo tenía por dentro. Y ese método es el método que duró 17 años muy exitosamente y que ahora está imponiéndose tremendamente bien en la TIR. Pero ya corrigiendo todo lo que uno tiene que corregir. Fíjense que a mí me gusta mucho a veces, yo no soy un fanático de la Fórmula 1, pero yo veo que la Fórmula 1 está todo el tiempo en rediseño, ¿no? Pero el rediseño es todo. Las llantas tienen que servir para la presión del motor. La presión del motor tiene que conectar muy bien con el tema eléctrico, con la pista, adaptarse. Y a mí me gusta muchísimo estar todo el tiempo en eso porque al final, sobre todo ahora, la realidad de los mercados es que todo está cambiando de una manera muy rápida. ¿Está cambiando en qué sentido? En que el usuario final, el consumidor, el cliente, fíjense ustedes, pónganse, siendo marketineros, pónganse sentados imaginándose ustedes como son como consumidores y se van a dar cuenta que el cambio es radical, ya nadie te impone nada. Tú decides qué quieres, lo puedes encontrar, lo puedes conseguir muy fácil, menos fácil en algunas cosas. Y de eso se trata el marketing hoy, ayudar a la gente a disminuir ese gap entre el deseo de la compra y la compra. ¿Quién es Ricardo Leiva? Bueno, Ricardo Leiva es un personaje que es un personaje como muy obsesivo, como yo creo que mis grandes dilemas están por mi hiperactividad, por mi obsesión de estar haciendo algo siempre. Y al estar haciendo algo siempre, me he convertido como en un ser de muchísimas pasiones. Soy una persona que ama la innovación y ama el marketing porque el marketing para mí expresa esa manera de las personas vender lo bueno de ellos mismos, las compañías de vender lo bueno de esos productos que realmente crean. Y la innovación es estar siempre en esa loca ambición de mejorar las cosas todo el tiempo y hacer que las cosas vayan encontrando soluciones muchísimo mejor. Entonces soy un apasionado por eso, soy un apasionado por la aviación, soy piloto desde hace muchísimos años, he volado en cometas, saltado en paracaídas, pero hoy en día soy piloto, vuelo ultralivianos, me apasiona tremendamente, me apasiona correr, me apasiona caminar, es lo que hago yo de deporte, ahora algo de gimnasio porque estoy conectado con gimnasios y logro entender un poquito que la vida tiene que ir teniendo un equilibrio. Amo a mis hijos de una manera loca, me apasiona la gente que me rodea. Soy demasiado obsesivo y tengo que aceptar que a veces mi gran reto es que mi modelo de dirección sea un poquito más ecuánime y más tranquilo porque quiero que todas las cosas se hagan como yo quiero y al final la gente siempre me sorprende que siempre van a encontrar una mejor manera de hacerlas de la que yo me imagino, de manera que yo lo que hago es guiar e inspirar. Me enloquece, a Ricardo Leiva le enloquece la transformación de líderes, por eso soy un orgulloso socio de EXMA, por eso me di a la tarea de encontrar a Richard Branson con mi socio Bruno para llevar ejecutivos de América Latina a transformarse. Lo mismo hice con el presidente del Circo del Sol. Ese tipo de cosas son las que a mí me conectan, es cambiar el mundo a través de las cosas que uno puede hacer para que las compañías ofrezcan algo importante e interesante para la gente como su propósito más importante. Perfecto. Me gustaría también entender un poquito cómo es esa labor de una persona creativa y empresaria a la vez. Es decir, las personas creativas, me incluyo en eso, somos un poquito despistados, somos un poquito desorganizados, pero ¿cómo hago yo para seleccionar? O explícanos, por favor, cómo puede hacer una persona para seleccionar el equipo adecuado, ¿sí? Aparte de tener unos skills, ¿cómo puedo hacer que esas personas cumplan verdaderamente lo que quieres? O cómo haces tú para que ellos hagan de verdad tu idea real, la puedan ejecutar? Mira, en realidad no es la idea mía, ese es el primer, ¿cómo hago yo para que el modelo de creatividad sea un modelo de creatividad que fluya? A mí lo que más me disfruto es la creatividad, lo que más me disfruto es la innovación en el trabajo y obviamente lo que más me disfruto en el trabajo es disfrutármelo. Eso se lo digo a todos los emprendedores porque muchos emprendedores los veo emprendiendo para sufrir y no para gozarse las cosas y que las cosas funcionen bien. Entonces el modelo creativo
yo aprendí una cosa que me parece muy importante y es que para mucha gente, yo trabajo mucho con creativos, lo he dicho en alguna de mis charlas, y trabajo mucho con creativos, son seres increíblemente maravillosos, pero tienen un problema y es que se enamoran demasiado de su última idea, de la que les premiaron, de la que funcionó muy bien y se quedan ahí patinando en esa idea, cuando realmente la mejor idea de cualquier persona tiene que ser la próxima. Siempre hay que obsesionarse con eso. Lo comparto en una de mis charlas, eso lo dijo Frank Lloyd Wright, este arquitecto y diseñador maravilloso americano, que le preguntaron eso, ¿cuál es su mejor diseño? Él dijo el próximo. Y yo en eso sí que creo, yo eso sí que lo demuestro. A mí las ideas anteriores ya fueron las ideas anteriores. Entonces el método de la creatividad está basado en, primero, en creer eso. Segundo, en creer que la creatividad está al servicio de lo que realmente tiene que estar al servicio. A veces cuando nos movemos en el mundo creativo creemos que la creatividad es solo la gran idea. Y se nos olvidó que la creatividad está al servicio de muchas cosas en el detalle, en los procesos, en un pequeño guión, en un diseño de producto, en un diseño de servicio. Eso es lo que finalmente terminó demostrando los Rapid, los Uber, los WeWork, era que esa creatividad estaba al servicio de los detalles, de las cosas que realmente son relevantes, de sorprender y no de la gran idea que se tenía que ganar un premio. Y ese segundo punto en la creatividad es tremendamente relevante. Lo tercero es que la creatividad no puede ser una obsesión por la idea. Tiene uno que enamorarse de verdad, como lo han dicho muchos personajes del liderazgo en el mundo. Hay que enamorarse no de las ideas, sino hay que enamorarse del problema, porque el problema es donde realmente está donde realmente está la gran oportunidad de los negocios. En la medida en que conozcas esa oportunidad vas a encontrar una solución mejor, y hay mucha gente obsesionándose con el app millonaria. Todo el mundo cree que es que Rappi, Uber se inventaron en 3 semanas, y no se inventaron en 3 semanas. Y van a seguir apareciendo los siguientes Rappi, las siguientes compañías que van a reemplazar a las grandes corporaciones, mientras también las grandes corporaciones están entendiendo que su innovación tiene que partir de esa colaboración. Así que de eso se trata la creatividad, de esos sin duda importantísimos 3 puntos, y es entender que la creatividad tiene que estar al servicio no solamente de la gran idea, sino lo que sea más importante de cualquier detalle. Es tremendamente fundamental. Sin duda, el segundo punto es que la creatividad puede venir de cualquiera. Puede venir de cualquiera. Yo inclusive les voy a decir una cosa que me parece muy interesante, aplíquenla. La persona que mejor he calificado en creatividad en mi historia, en una que fue al principio de la compañía, en Systole, era la persona que era la menos creativa de toda la compañía. Sus ideas no eran las ideas, pero era el personaje que reunía a los creativos, los estimulaba y que tenía la mejor capacidad de oír buenas ideas e implementarlas para sus clientes. O sea, el que facilitaba más la creatividad siempre es el más creativo. Y lo tercero, evidentemente, no enamorarse de la idea, sino enamorarse del problema, para que la creatividad está basada en la solución y no en la obsesión del app o de la idea que tiene cada uno. ¿Qué ha sido lo más importante que has podido aprender en el último año y medio? Es decir, mencionaste algo súper interesante, y es que dejaste esa espuma a un lado, y digamos que eso le pasa mucho también a las personas que hoy en día están comenzando, sobre todo en mercadeo. Intentan hablar con anglicismos, intentan hablar con palabras supremamente técnicas, y lo que quieren hacer, o lo que no sé si lo quieran hacer, o lo que terminan haciendo es confundiendo al cliente, y lo enredan tanto que él dice, ok, lo contrato, pero porque me enredó y porque no sé definitivamente cuál va a ser la solución, y este man seguramente es el gurú que me va a salvar. Mira, este año y medio ha sido un año de explorar, y evidentemente es muy difícil de lograr encontrar porque todavía todos tenemos muchos paradigmas en la cabeza. Pero la apuesta que yo le estoy haciendo al marketing es al marketing de la transacción, el marketing que realmente lleva a la transacción final. Eso para mí es lo más importante, y de eso hay que hacer muchas cosas para que eso pueda pasar. También he entendido a través de los tiempos que el mejor marketing es el marketing en donde la gente puede experimentar ese servicio o ese producto. Entonces, el marketing experiencial, y lo que nosotros llamamos un poquito el shopper marketing, que es como el shoppertainment, ¿no? Es cómo hacer para que la gente compre una idea, un servicio, un producto, entreteniéndose, entendiendo muy bien lo que hay detrás, con súper nobleza y generosidad en el servicio, y con muy buena tecnología y calidad
de diseño detrás de ese servicio y de ese producto. Entonces esa es la gran diferencia entre entregar espuma y no entregar espuma y entregar transacción. ¿Qué consejo le das a esa gente o a esos nuevos marqueteros que están comenzando, bueno, no sé, y que quieren crear una empresa o que quieren ser, no sé si famosos, pero sí exitosos dentro de un mercado que cada vez está más competido? No, el primer consejo es obviamente encuentren un muy buen equilibrio, encuentren un buen equilibrio entre hacer empresa. Acuérdense que hay una diferencia importante. No estoy diciendo que una cosa sea mala o otra sea buena. Una cosa es hacer negocios, otra cosa es hacer empresa y otra cosa es hacer negocios haciendo empresa, y eso es muy importante. Las empresas se hacen sobre la sostenibilidad que generan de una buena idea, que es rentable, que puede ganar, que puede distribuir bien, que tiene propósito, que hace algo bueno para la gente. Pero el primer consejo es explorar esas oportunidades en la calle, no en la casa en donde ustedes dicen yo quisiera tener esto porque esto me parece que es una buena idea. Entonces, mi mayor obsesión es que vuélvanse súper cazadores de tendencias, cazadores de oportunidades, cazadores de problemas que ustedes creen que pueden resolver muchísimo mejor. Y lo otro es que el marketing está basado en esa posibilidad de escalar, de que un producto sea escalable depende de su supervivencia en el tiempo. No quiere decir que solo los productos globalizados son los productos que van a funcionar en el mundo, ¿no? Para nada, no todos tenemos que ser el unicornio sobre la definición del unicornio. Cada uno es unicornio en su categoría, mientras sea rentable, tú puedas vivir bien. En el tiempo eso pueda ser súper estable, pueda expandirse, pueda abrirse a otras categorías. Tú eres tu propio unicornio, tienes que aprender a ser tu propio unicornio. Sacar ese marketinero que hay en ti es entender la manera de cómo hacer para vender el producto que tienes y que ese producto realmente funcione, y solo va a funcionar si tiene un propósito de ser una cosa buena e importante para la gente a la que estás atendiendo, sea en el mundo del business to business, en el mundo del business to consumer, en el combinado, cualquier cosa, sea dentro de las tecnologías, detrás de la cadena de valor, en producción, en cualquier modelo, el negocio tiene que ser tremendamente sostenible, y para eso el diseño es muy importante. Entonces aprendan a diseñar y no solo a crear ideas. La creatividad no se trata de hacer ideas, se trata de diseñar ideas y diseñar productos y diseñar servicios. Ok, ¿qué es diseñar una idea? Diseñar una idea es casi que armar como si estuvieras diseñando un carro. El carro se diseña para que funcione de una manera que inspire a las personas a sentir algo. Ustedes saben que un vehículo, por ejemplo, es algo. A mí me gusta mucho usar este ejemplo de los vehículos porque cuando uno se imagina el punto cero en el que un diseñador en algún lugar del mundo o en Italia se está diseñando un producto, o en Alemania o en los Estados Unidos, en cualquier lugar uno dice, hay un sueño inicial. El sueño inicial que normalmente tiene una persona que diseña un automóvil es la persona que va a estar sentada manejándola, pero no solo la que va a estar sentada manejándola, sino la que va a estar a su lado, pero también los que van a estar atrás. O sea, esa posición del pasajero, del copiloto. Y al pensar tú en eso, dices, bueno, ahora voy a empezar a hacer, y empiezan de adentro para afuera. Eso es realmente diseñar una idea. Diseñar una idea es diseñar un producto que tú estés seguro que se acopla a la persona, que es ergonómico para esa persona. Y ergonómico mentalmente, espiritualmente, en las sensaciones, en los sabores, en lo que voy a usar, en que si lo puedo comprar, en el precio. Todo el diseño es un acto muy importante, es un arte. Es un arte, la innovación es un arte, y por eso la innovación no es nada si no está basado sobre el diseño de lo que tú haces. Por eso diseñar los productos, diseñar los servicios y las metodologías para diseñar los productos y los servicios es lo que a mí más me apasiona. Ricardo Leiva es metódico. Como buen piloto, o sea, yo pienso que todos los pilotos, obviamente, antes de arrancar y de prender su avión, tienen un plan de vuelo. ¿Sí? Mire, me gusta muchísimo lo que estás diciendo, y quiero que vamos a hacer una lección sobre el método de vuelo, y quiero hacerla inclusive hasta sentado en mi avión.
hay unos momentos de la vida en el que una persona como yo, que es una persona que cualquiera que está al lado mío dice, pucha, usted daña todas las agendas, toda esa última hora, entonces todo el mundo diría que yo no soy metódico, pero en realidad lo que más disfruto es del método. Por eso es que tengo la bendición de tener la gente que trabaja conmigo, los socios míos al lado mío. Yo soy tremendamente feliz, y esto lo tomé de una frase del libro de un amigo que ya no está en este planeta y que lo hizo su señora en ese momento, y es que dijo que él estaba para organizar a unos mientras los otros los desorganizaban a él. Yo estoy para desorganizar en mi equipo para que ellos me organicen. Por eso es que normalmente esa complementariedad se da y es tremendamente importante. Entonces, yo soy tremendamente metódico en cómo llegar a conseguir las cosas, pero tengo al lado las personas que tienen el mejor método. Y ese método es muy importante. Sin método es imposible. Inclusive en el negocio de los más importantes antes de que yo estuviera en Shark Tank y en las inversiones de Shark Tank y en otras cosas en las que estoy, que es el negocio de Sístole y el del marketing, que tiene que ver con los eventos, con la logística, con las experiencias. Siempre decimos que trabajamos muchísimo, muchísimo para no improvisar, pero estamos muy preparados para improvisar. O sea, planeamos todo para que nada pase. Pero si llega a pasar, estamos súper preparados para improvisar. De eso se trata mi método. Sí, dicen que la mejor planeación es la que no se improvisa. Exacto. La mejor improvisación, perdón, es la que se planea. La Eso es mejor improvisación es la que se planea y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. genial.